Quiero comenzar por decir, yo a lo largo de mi vida, durante 46 años, integré una institución en la cual desempeñé distintas funciones, muy variadas, desde dirigir un hospital de los más grandes que tiene el Uruguay, hasta ser director y fundador del Liceo Estradá, que tiene la institución que todavía funciona y es una de las pocas de esa naturaleza en el país, estar en una OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la institución, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, reparticiones específicas de mi carrera. En todas ellas aprendí que cuando uno llega a un lugar, las cosas que están funcionando bien, hay que tratar de que sigan funcionando bien y no hacer cambios sustanciales porque por algo funcionan bien. Pero en contrapartida, las cosas que funcionan mal, lo que está mal, hay que cambiarlo. Y lo que está muy mal, hay que cambiarlo más rápido. Y sobre todo cuando lo que está muy mal afecta derechos de personas, derechos tan significativos o tan importantes como el derecho a la vida, los cambios hay que hacerlos y hay que hacerlos a la brevedad posible. No se pueden perder meses ni años en discusiones cuando hay que hacer cambios sustantivos que afectan la vida de tanta gente. Y yo creo que el Uruguay del 1 de marzo estaba mal en muchos aspectos. El Uruguay que hoy vivimos está mal en muchos aspectos que requieren de los gobernantes la responsabilidad suficiente para asumir los cambios y asumirlos rápidamente, sin pérdida de tiempo, sin discusiones. Aquí se ha dicho que se debió negociar en profundidad durante más tiempo, tomarse los tiempos necesarios para darle seriedad, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿cuánto más es el tiempo necesario y la profundidad de esas negociaciones cuando todos los días está muriendo gente víctima de la inoperancia del Estado, de la imposibilidad, de las manos atadas que tienen las instituciones que deben bregar por la seguridad de todos? Cabildo Abierto, cuando adhirió a la coalición, adhirió en base al entendido de respetar 3 puntos que para nosotros eran esenciales, y lo dijimos desde el primer momento. Son, por decirlo de alguna forma, hasta condiciones para integrar esa coalición. La recuperación del país productivo era la primera, entendiéndose por eso la recuperación del empleo, la posibilidad del uruguayo que trabaja de poder recuperarse, de poder salir adelante y que no se termine fundiendo inexorablemente como ocurre desde hace muchísimo tiempo. La segunda era condiciones de seguridad para todos los uruguayos. Y la tercera era el ataque frontal a la corrupción en todas sus formas. En esos 3 principios cardinales basamos nuestra adhesión a la coalición y así vamos a transitar este camino hacia adelante. Estamos convencidos de que esta ley de urgente consideración aborda algunos de estos temas, el tema de la seguridad principalmente de estos temas para nosotros cardinales, lo aborda dándole a la institución policial o a las instituciones de seguridad herramientas que al día de hoy no tienen, dándole un marco jurídico que le permita actuar con eficacia y con eficiencia, un marco jurídico que hoy tienen limitado. Se ha dicho en esta sala de que en los últimos años no hubo ni un caso de efectivos policiales procesados por no haber sido amparados en la legítima defensa, etcétera, etcétera. Es cierto, pero también es cierto que en muchísimos casos es claro que han dejado de actuar por no tener el marco que los ampare. Creo que esta ley en ese sentido va en la dirección de darle al pueblo uruguayo posibilidades de poder recuperar la convivencia en paz, que hace muchísimo tiempo han perdido fruto de políticas equivocadas, que han llevado a una escalada del delito cuyo corolario tal vez lo vimos el domingo pasado, pero que nada nos garantiza de que no siga esa escalada en ascenso. Creemos
que de una vez por todas hay que hacer algo. La situación de seguridad está mal y eso yo creo que con esto coinciden no los votantes de la coalición. Más del 90% de los uruguayos están convencidos de que la situación de seguridad o de inseguridad en la que se vive es insostenible en el tiempo y que es imprescindible cambiar. Lo que no podemos hacer cuando las cosas están mal es seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo, seguir partiendo de los mismos conceptos, de los mismos juicios, de que el delito es fruto de la injusticia social, etcétera, etcétera. Por más de que haya algo de realidad en eso, está claro que acá lo que está faltando es una acción efectiva y eficaz de las fuerzas de seguridad, una acción decidida, la firmeza en el enfrentamiento del delito. Creemos que esta ley, si bien seguramente no contempla todos los aspectos que debiera contemplar, creo que hay algunos aspectos en los cuales Cabildo Abierto hizo propuestas que no fueron contemplados o que serán contemplados, se nos dijo, en la ley de presupuesto, en otras instancias legislativas, pero creo que en esa materia aquí se dan herramientas que hoy no las tienen quienes tienen que velar por la seguridad de todos los uruguayos. Es claro que nosotros tuvimos que negociar mucho en esta ley. Es claro que no todo lo que finalmente se va a someter a votación y que vamos a apoyar con nuestros votos, no todo nos resulta simpático o lo hubiéramos impulsado nosotros. Pero es claro también que en toda negociación hay que ceder, todos tienen que ceder algo para llegar a un acuerdo final. Acá se ha hablado de una especie de golpe mortal al Instituto de Colonización cuando se le habilita por el artículo 353 la enajenación de bienes que fueron traspasados a colonización de la cartera del Banco Hipotecario. Nos hemos informado y se nos dice de que esos bienes, esos padrones, no fueron adquiridos en el marco de colonización, sino justamente en el marco del Banco Hipotecario con mucha anterioridad, hace mucho tiempo, y por una ley del año 2011 se pasó toda esa cartera a colonización, generando juicios de inconstitucionalidad que para aquellos que lo llevaron adelante terminaron recibiendo la razón de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que creemos que lo que se habilita en el 353 no es la liquidación, ni afectar, ni debilitar a colonización, sino hacer justicia con una situación que a partir de la ley de 2011 fue notoriamente injusta. Aquí hemos visto argumentaciones de todo tipo para justificar los errores o las cosas que están mal en la ley, pero generalmente esas argumentaciones vienen de la mano de conceptos vertidos por extranjeros, de organismos extranjeros. Se ha mencionado una y otra vez a la ONU, tal o cual repartición, tal o cual funcionario. Siempre son extranjeros que opinan sobre el Uruguay y que dicen que está mal tomar tal o cual medida prevista en esta ley. Yo quiero, por lo menos nosotros así lo pensamos, pensar como uruguayos y pensar con nuestra mente. No seguir comprando libretos que se escriben en otras latitudes y que funcionarios famosos sí porque tienen todos los medios de comunicación a su favor, pero quién sabe con qué intencionalidades nos quieren vender el producto a nosotros. Y acá nosotros repetimos en este recinto que debería ser casi sagrado, repetimos como que fueran grandes personalidades que tienen toda la razón y con eso pretendemos justificar leyes o modificaciones o criticar leyes como esta en base a conceptos elaborados en otras latitudes. Yo creo que acá, y Cabildo Abierto al menos así lo siente, tenemos que
por lo menos tener un mínimo de artiguismo, y el artiguismo antes que nada era autonomía de los pueblos, y el Uruguay tiene que razonar por sí mismo y no por la mente de extranjeros que elaboran sus libretos en otros lados y acá los ejecutamos como peones serviles. Se ha dicho que aquí se limita el derecho de huelga porque se le ponen límite a las ocupaciones. Es una equivocación, es una falsedad, no se lo limita. Acá simplemente se preserva el derecho de los que quieren trabajar, acá simplemente se preserva el derecho de quienes detentan la propiedad de las empresas. Tampoco se limita el derecho de huelga, como se ha dicho en un proyecto de ley presentado en la otra Cámara, que yo honestamente no sé si recoge lo planteado en otras épocas, como se ha dicho. Lo que sí sé que ese proyecto de ley recoge lo planteado por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Ernesto Murro cuando remitió un proyecto de ley similar en octubre del año pasado, que simplemente busca cumplir con un artículo de la Constitución. Acá se dice que la extranjerización de la tierra, se dijo que la extranjerización de la tierra afecta la soberanía nacional. Y yo en ese punto coincido totalmente. La extranjerización de la tierra generalizada afecta la soberanía nacional. El día que todo el Uruguay esté en manos de extranjeros, seremos en cierta forma menos soberanos, aunque esos extranjeros tengan toda la justificación para ser propietarios de la tierra. Pero sin lugar a duda que los gobiernos que más han extranjerizado la tierra en la historia del Uruguay son los 3 últimos gobiernos, los 15 años de gobierno que nos anteceden. Esos son los que más han extranjerizado la tierra, son los que más han habilitado sociedades anónimas con acciones al portador como propietarias de la tierra, cosa a lo que nos opusimos en este proyecto. Son esos gobiernos los que lo han hecho, entonces uno lo toma como o lo ve como una tomadura de pelo que ahora nos digan eso es lo que tenemos que evitar cuando se lo han propiciado. Por supuesto que nosotros somos contestes y estamos de acuerdo con eso, que no se debe permitir o por lo menos facilitar que sean los extranjeros y sean sociedades anónimas al portador los dueños de nuestro territorio. Y vamos a actuar en consecuencia a lo largo y ancho de toda esta legislatura porque lo sentimos sinceramente. Estamos convencidos de que hay que preservar la tierra porque la tierra es la base para la producción de lo que más va a requerir la humanidad en las próximas décadas, sin lugar a dudas, que son los alimentos. Por eso hemos presentado también un proyecto, porque no dio para incorporarlo en esta ley, porque se quiso en un determinado momento ponerle límite a los temas de esta ley, proyecto para limitar el descontrolado uso de la tierra para fines que le inhabilitan para producir alimentos en el futuro, para limitar, no para prohibir. Acá nosotros vamos siempre a velar por el impulso, por el rescate del país productivo, de ese país genuino, de ese país que representa al esfuerzo de los uruguayos, por facilitar y por estimular al capital nacional antes que al capital extranjero. Lo vamos a velar en todo momento, por eso vamos a hacer todas las propuestas necesarias en ese sentido. Yo creo que esta ley tiene algunos elementos en ese sentido y creo que, como por ejemplo, cuando se establece un mecanismo para ir hacia una baja de los combustibles en un plazo razonable, algo más estudiado, en un plazo que permita en una ley específica tratar ese tema tan importante y que tanto afecta a la producción nacional, o cuando se crea el Instituto Nacional de la Granja y otras disposiciones que hay. Sabemos que esto solamente es parte de todo lo que hay que legislar para rescatar a ese mundo, a ese país productivo que todos queremos. Y nosotros incansablemente vamos a luchar y vamos a bregar porque esas leyes se vayan presentando y vamos a tratar de lograr las mayorías necesarias para su aprobación.
Creo que esta es una ley que en definitiva es parte de las soluciones que estamos precisando. Por supuesto que no son todas. No vamos a hablar de otros temas porque se han referido ya varios legisladores en profundidad, pero creo que solamente el capítulo de la educación merece una reflexión. ¿Qué cosa más urgente hay que empezar a cambiar el camino? ¿Alguien puede decir que la educación está bien hoy? ¿Alguien puede decir que la educación no exige de todos nosotros un cambio sustancial, radical? ¿Alguien puede decir eso con un mínimo de objetividad? Cuando acá se nos ha dicho de parte de gente que han trabajado en gobiernos frentistas en la educación, que han sido directores de educación del Ministerio de Educación y Cultura, nos han dicho números que hoy se dijeron aquí, que el 70% de aquellos que vienen de hogares más humildes, de los jóvenes que vienen de esos hogares, son analfabetos funcionales. Esa sola reflexión nos tiene que llamar a todos a reaccionar de una vez por todas. Creemos que acá se empiezan a hacer cambios que tendrán que ser profundizados por leyes mucho más específicas para que realmente se pueda salir adelante. Pero creemos firmemente que esta herramienta que se va a votar en estos días es una herramienta útil, una herramienta necesaria, una herramienta que tiene que ser continuada por otras leyes que terminen de completar la atención a las necesidades de tanta gente. Así, señora presidenta, que Cabildo Abierto va a apoyar con sus votos esta ley. Muchas gracias.